En lo que los pequeños se dirigen a su clase del día de hoy, voy a pedirles que busquen ahora en sus Biblias algo de lo que hemos venido aprendiendo y escuchando en las recientes semanas. Nos toca ahora ir a la carta a los Filipenses y vamos a estudiar todo el capítulo 3, Filipenses 3, del 1 al 21. Entonces voy a pedirles que se pongan en sus pies cuando la hayan encontrado, para que juntos vayamos leyendo. Les reitero que para cuestiones de la transmisión y que no se oigan vacíos, yo leeré todo, aunque no me correspondería, pero vamos a pedirle a las hermanas que lean los versos pares y los varones leeremos los versos nones. Filipenses 3, los varones los versos nones, las mujeres los versos pares, y nos unimos en el verso 21. Y la palabra de nuestro Dios dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, para todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que os conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas todos cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, todos llevará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar todas las cosas.
Y así, hermanos, habiendo leído este pasaje que da pie a la proclamación del Evangelio de nuestro Señor, esperemos en pies a nuestro hermano, licenciado predicador Marcos Reyes Díaz, que el día de hoy trae el tema intitulado "Pero yo prosigo a la meta". Gracias, hermanos, vamos a orar nuevamente. Te pongo en tus manos, Señor bendito, la predicación de esta mañana. Permíteme ser ese instrumento que edifique a la iglesia, pero Señor, también te pongo en tus manos los oídos que escucharán este mensaje, los que están aquí presencial, como también los que están conectados. Gracias, Señor, porque tenemos confianza en que tú nos hablas. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La carta a los Filipenses es la carta que hemos estado estudiando. Ya hace algunos meses concluimos las 2 cartas a los tesalonicenses y ahorita estamos pasando la mitad de la carta a los Filipenses. Vamos después a estudiar las cartas a Timoteo y terminaremos con alguna otra carta pastoral, probablemente Tito y Filemón. Sin embargo, en esta carta a los Filipenses hemos escuchado cómo Pablo les ha expresado cuánto los ama. Hay un amor profundo por cada una de las iglesias en las cuales él participó. Les ha dado consejos acerca de la unidad. Además, ha expresado una preocupación por atenderlos, aunque él esté en la cárcel, pero ha buscado las formas en las cuales puede apoyar a la iglesia de Filipos. Y ha sido un lenguaje bonito, un lenguaje agradable de leer. Sin embargo, ahora hay un cambio en ese lenguaje. Ese lenguaje amoroso que nos venía dando en los primeros 2 capítulos, ahora que también él sabe que hay problemas en su iglesia de Filipos, en la iglesia de Cristo de Filipos, ahora que sabe que tampoco es que esté exenta de peligros, es necesario hablar de manera diferente. Ahora el apóstol habla de una manera más fuerte. Vean, tengan abierta su Biblia en lo que leímos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y es que Pablo ama tanto a los filipenses que les puede escribir las veces que sea necesario. Les va a escribir lo que se requiera para mantener a la iglesia de Cristo en el camino correcto. Y es en ese contexto, hermanos, que Pablo muy seguramente ha sido informado que hay personas en la iglesia de Filipos, que están causando problemas en la comunidad. Y por eso ese lenguaje: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. No es que el apóstol Pablo esté hablando de 3 grupos diferentes de personas. No es por ahí el énfasis de decir 3 veces. Lo que Pablo está enfatizando al mencionar estos 3 grupos es que se debe tener mucho cuidado. Les está diciendo: cuidado, cuidado, cuidado. 3 veces es enfático. Cuando consultamos lenguaje actual o cuando consultamos la versión Dios habla hoy,
se puede perder un poco la urgencia que Pablo siente cuando está escribiendo esta carta a los filipenses. Dice el lenguaje actual: cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Se pierde lo que Reina Valera nos dice: cuidado, cuidado, cuidado. Dios habla hoy, nos dice: cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Pero Reina Valera conserva esas tres palabras: cuidado, cuidado, cuidado. Nueva Versión Internacional es la que sí los llega a conservar. Dice en esa traducción: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y es que, hermanos, algunos de los ataques que está sufriendo la iglesia primitiva, la iglesia de Filipos, es que han ingresado a sus filas judíos que están exigiendo a los gentiles que se debe circuncidar, que para alcanzar la salvación es necesario la circuncisión de los gentiles. Como decía, hermanos, este miércoles, Dios mediante, en el estudio bíblico hablaremos de ese tema, porque viene Hechos 15, el concilio en Jerusalén, donde se trata esta situación. Judíos que están exigiéndole a los gentiles ser circuncidados, y vamos a ver qué resuelven los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Adelantándoles un poquito, como se dice, spoileándoles, la resolución de ese concilio es: no se les puede exigir eso. Sin embargo, en las iglesias sigue exigiéndose eso. Sigue habiendo grupos de judíos que le están exigiendo a los gentiles la circuncisión, contraviniendo la indicación que había salido allí de Hechos 15 del concilio de Jerusalén. Así que sigue siendo un motivo de encontronazos entre los gentiles con los judíos en el interior de la iglesia. Por eso es que Pablo tiene que ser tan duro usando la palabra griega kuon, una palabra con la cual se referían los judíos, a los judíos que obligaban a estos cristianos no judíos a circuncidarse, a practicar ritos que estaban dentro del judaísmo, que traducida de otra manera, además de perros, se le traduce también como despreciables. Y cuando leemos guardaos de los perros, Pablo no tiene en la mente, hermanos, muy seguramente la imagen que tenemos muchos de los perros, esas mascotas agradables que mueven su colita y que son chihuahueños y pug y bien bonitos, porque no había en esas épocas. Todavía el proceso de diversas razas estaba muy hacia atrás. No, hermanos, cuando les dice la palabra kuon, perros, se está refiriendo a que no es agradable. Son perros que están libres en los caminos, perros sueltos, sin amos, perros salvajes, que incluso andan como callejeros en la basura. No es el perro bonito que tenemos tal vez en casa, sino la imagen cuando Pablo les dice guardaos de los perros, es esa imagen que tenemos muchas veces del perro callejero. Y la indicación, hermanos, es cuídense de estos judíos que están pidiendo cosas que no. Hay una segunda descripción de este grupo de personas. No nada les dice perros, les dice también malos obreros. Y es de resaltar, hermanos, porque sí, son personas que han estado trabajando en el interior de la iglesia de Filipos, que están sirviendo, aparentemente, pero son malos. Por eso les pone malos obreros. Su objetivo de estas personas no es la edificación de la iglesia, no es la restauración del honor de Cristo, sino lo que hacen es buscan perjudicar a la iglesia, buscan ponerla en problemas, buscan incluso destruirla, al poner en entredicho
la salvación y la forma en la que se obtiene esa salvación. La salvación es por gracia. Así lo estableció el Señor Jesucristo y así lo establece nuestro Dios a través de toda la Sagrada Escritura. La salvación es por gracia. Pero vienen esas personas y hacen la exigencia que debe ser a través de este ritual. Así es como buscan perjudicarla. Ya no pasan a la gracia como la parte central de la salvación, sino ahora este ritual que piden. Malos obreros han estado trabajando ahí, pero buscando desviar a la misma congregación. Y el tercer término con el que se refiere Pablo a este grupo de personas, mutiladores del cuerpo, enfatizando que está hablando de aquellos que están pidiendo, están exigiendo mutilar el prepucio del cuerpo. Más adelante en la Escritura vemos cómo se hace la semejanza con el prepucio físico. Dice, no, lo importante es circuncidar el corazón. No es ese corte el que va a determinar la salvación. Es el corazón, la fe. Y la indicación de que nos da el apóstol Pablo a los filipenses, cuídense, cuídense, cuídense. Ese es un primer mensaje que nos deja Dios en esta mañana a nuestra iglesia Getsemaní. Cuidémonos. Pero ahora, Pablo no solo denuncia este tipo de peligros, sino que también aprovecha este escrito para decir, como se dice popularmente, para poner a estos mutiladores, a estos malos obreros, ponerlos en su lugar. Lo hace de una manera tan elegante, tan clara. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sé que en medio de nuestra congregación, hermanos, hay personas con preparaciones académicas, económicas, culturales altas. Pero algo hermoso de convivir, hermanos, en la iglesia es que esos títulos quedan a un lado. Aquí solamente nos conocemos como hermano, hermana. No nada más es el licenciado, el doctor, el maestro, no. Hermano, hermana, iguales ante Dios. Sin embargo, en este caso, para dar argumentos a los filipenses de quién es Pablo y por qué puede decirles eso de cuídense, 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 el apóstol Pablo saca a relucir quién es Pablo, para poner en su lugar a estas personas. Los judíos que están metiendo problemas a la iglesia podrían pedir muchas cosas, están pidiendo la circuncisión, pero Pablo les expresa que él es prueba misma de lo que él ha predicado y que esa circuncisión que tanto están exigiendo no vale nada. Vean el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La iglesia de Filipos es la que sirve a Dios y no basa su confianza en la carne. No basa el centro de su salvación en el ritualismo, en la circuncisión. Pero Pablo aún les da más, porque dice, si fuera por ese ritualismo, Pablo estaría muy por arriba de todos los que están exigiendo este corte de prepucio. Pablo es otro nivel de judío. Dice más adelante, versículo 4, por favor, en la segunda parte. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué currículum les va a mostrar? Vean el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Un currículum como judío espectacular,
Dice Pablo, si fuera la salvación por ese ritual, por la circuncisión, Pablo lo tiene. Y de hecho les dice, yo lo tengo de acuerdo a lo establecido en la ley, al 8º día. No como tal vez algunos judíos o tal vez algunas otras personas que se realizaban ese ritual fuera de tiempo, adherentes al judaísmo que lo habían realizado, pero no al 8º día. Pablo sí, Pablo cumplió con el ritual judío. Pero además Pablo les dice, yo soy descendiente directo del mismo Abraham, Isaac, Jacob. Es más, yo vengo de la tribu de Benjamín, de la tribu del más pequeño de los hijos de Jacob. Por eso Pablo les puede decir, si la salvación es por el ritual, si la salvación es por ser judío, ¿qué creen? Yo puedo presumir que soy muy judío. Por eso Pablo les puede decir, yo soy de lo puro, lo más puro que puedan encontrarse. Concluye esta frase diciéndoles, yo soy hebreo de hebreos. Me acuerdo mucho una frase de una cantante, Chabela Vargas. Creo que ella era puertorriqueña o algo así, costarricense, algo así. Y le decían, decía ella, yo soy mexicana. Oiga, pero usted nació en otro país. Los mexicanos nacemos donde sea, ¿no? Yo soy judío de judíos. A ese nivel se pone el apóstol Pablo. No tengan duda de quién soy. Yo soy descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, soy de la tribu de Benjamín. Yo soy de lo más puro, soy hebreo de los hebreos. ¿Y quién de los judaizantes, así les llama a los judíos que quieren imponer la idea de la circuncisión en la iglesia? ¿Quién de ellos, quién de los que está metiendo estas exigencias puede presumir lo mismo? Los está retando a estos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. ¿Quién puede presumir lo mismo? Que es judío de judíos. Por eso, si la salvación fuera por ser descendiente de Abraham, dice Pablo, yo tendría un lugar preponderante, aún por arriba de quienes están poniendo estas exigencias. Pero Pablo les muestra aún más. Lo anterior es por cuestión de nacimiento, así nació. Pero vean lo que hizo durante su vida. Sigue diciendo en el versículo 6, más bien desde el 5, perdón, antes, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él superaba a muchos de los judíos en el conocimiento y en el manejo de la ley de Moisés y de todas las tradiciones y derivaciones que habían surgido de esa ley. Y aunque el concepto que tenemos en general, hermanos, en la iglesia cristiana de los fariseos es negativo, no podemos negar, negativo porque Jesucristo se enfrenta con ellos, los pone también en su lugar, pero no podemos negar que el fariseísmo tenía un gran conocimiento de la Torá, de la ley de Moisés. El problema que tuvieron los fariseos es que empezaron a conceder un excesivo valor a todo ese sistema de interpretaciones, a todas las partes legalistas que se habían puesto en la ley, sepultando la salvación a ese Dios con las tradiciones. Pero dice Pablo, si hay alguien que conoce la ley a la perfección, ese soy yo. Además, ese conocimiento que tengo de la ley lo ha llevado a ser un perseguidor de a todo aquello que no se adhiere a esa ley. Es un perseguidor voraz, un creyente, un perseguidor de los creyentes cristianos. Veíamos en el libro de Hechos cómo en verdad odiaba al cristianismo. Y dice, así de celoso era, así de cuidadoso era yo. La pregunta a los judaizantes,
¿Alguno de ustedes tiene ese nivel de conocimiento de la ley que yo tengo? ¿Alguno de esas personas que está exigiendo la circuncisión en la iglesia de Filipos persiguió a la iglesia como yo lo hice? Y es más, no le podían echar en cara nada que no hubiera cumplido. Por eso les dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Si ese celo, ese amor a la ley fuera lo que da la entrada al reino de Dios, Pablo estaría en primer lugar, antes de las personas que están metiendo problemas a la iglesia. Pero es aquí, hermanos, donde Pablo da una segunda lección a la iglesia de Filipos. La primera lección fue, cuídense, cuídense, cuídense. Pero ahora les dice, versículo 8, por favor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo les dice a los filipenses y nos dice a la iglesia actual, todo esto que yo podía haber presumido, que me podía en un lugar preponderante por encima de los mismos que estaban causando problemas en la iglesia, todo esto es pérdida, es basura. Porque lo verdaderamente importante, les dice Pablo a los filipenses, es el conocimiento de Cristo Jesús. Lo verdaderamente importante en la vida del creyente es ganar a Cristo, ser justificados a través de su sacrificio, creer en Él a través de la fe salvadora, creer que es a través de la gracia. Así es como se obtiene la salvación. Cristo es el centro de la iglesia, no es ritualismo que había alrededor. Segunda enseñanza, hermanos. Primera, cuídense, cuídense, cuídense. Segunda, Cristo es el centro. No todo es ritualismo que ocurrió alrededor. Pero paso a una última parte. Ahora, Pablo le dice a los filipenses que Dios lo ha llevado por un camino diferente al que los judíos les querían imponer a la iglesia de Filipos. Un camino de gracia, un camino de fe, un camino de justicia en Cristo. Pero ese caminar lleva un objetivo, la santidad. El creyente en Cristo ahora tiene una lucha contra el pecado. Y hace una clara invitación o indicación que Dios le ha dado a su pueblo. Recordemos allá en Levítico que Dios le dice a su pueblo, sed santos, porque yo soy santos. Ser santo es luchar contra el pecado. No es que me pongan en un nicho ahí y me pongan ofrendas o sed santos. Es luchar con el pecado. Buscar apartarse de él. Luchar contra la tentación. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando en ese caminar de santificación. Así que Pablo les dice a los filipenses en el versículo 12, por favor, no que lo haya alcanzado yo, ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos el concepto de Pablo, wow, es que es Pablo. O sea, ¿quién arriba de Pablo? Y Pablo dice, yo podría estar en ese lugar. Tengo los méritos de nacimiento y de formación. Sin embargo, Pablo mismo dice, no soy perfecto. No he alcanzado esa perfección en Cristo Jesús. Él mismo le dice a los filipenses que está en búsqueda de esa perfección. Él también, Pablo,
al igual que usted, al igual que yo, está en lucha contra el pecado. ¿Cómo, Pablo? Pablo, el que escribió muchas cartas del Nuevo Testamento, sí, hermanos. Pablo, el misionero, el predicador, ¿no alcanzaba la perfección? No, hermanos. Tenía lucha contra el pecado. Basta ver allá en la carta a los Romanos cuando dice en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso de repente, hermano, usted que está más cerca de Dios, no, hermano, estamos en la misma situación. Estamos también en una lucha contra el pecado, en esa búsqueda de santidad. Y por eso el apóstol Pablo se atreve a afirmar y decirle a los filipenses, ¿qué creen? Yo tampoco lo he alcanzado. No he alcanzado esa perfección, ese apartarme totalmente del pecado. Eso se va a lograr hasta que uno esté en la presencia de Dios. Ahí es cuando logramos el ya estar totalmente apartados y cubiertos por nuestro Dios. Pero mientras seguimos en este mundo, va a proseguir la lucha contra el pecado. Por eso les dice a los filipenses, versículo 12, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, sigo luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Cristo. Hermanos, les dice Pablo, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Es ese pasaje en lenguaje actual. Cristo, hermanos, nos dio salvación. Y con esa salvación nos quiere llevar a la perfección. Ahora que Pablo, él ya ha fallecido, él ha alcanzado esa perfección, ha llegado a la meta, ha recibido su premio. Y esa es la tercera enseñanza, hermanos, que quiero dejarles en esta mañana. Sigamos adelante, luchemos contra el pecado, tomémonos fuertemente de la salvación que nos dio Cristo. Tengamos la certeza que alcanzaremos el premio que Dios nos ha apartado. El apóstol Pablo va a concluir esta parte con una invitación que se puede convertir en un reto. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La iglesia de Filipos había sido testigo de cómo era Pablo. Y ahora él se atreve a decir, imítenme. No por vanagloria, sino porque, aunque sus méritos podrían ser muy altos, más altos que los que le están exigiendo esos ritualismos, él sabe que la salvación no es por méritos, sino que es por Cristo, por su amor. Y él se ha convertido en un servidor. Y él ha buscado, está luchando por una meta, la perfección que es en Cristo, no por méritos, sino por Cristo. Y la invitación, dice él, sed imitadores de mí. La iglesia actual estamos ante un nuevo camino, hermanos. Cuidémonos de los intentos que hace el enemigo por destruirla. Cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos. Confiemos plenamente en que no es por méritos nuestra salvación
y busquemos aquello para lo cual Cristo nos ha llamado. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui llamado en Cristo Jesús.